¿De reciclaje? Sí. El reciclaje más o menos va a ser como de un 15%. Y de lo que es ya transformarlo en energía. Como el 50%. Te lo pregunto porque supuestamente en tu presentación decía que era un 90 y tantos, 90% al respecto, ¿no? ¿De qué, perdón? De porcentaje de que se iban a transformar estas toneladas de basura. Ah, ya. Lo que ya se combustiona, eso tiene una eficiencia en la caldera del 99.9%. El remanente de las cenizas es el que es un porcentaje muy bajo, es alrededor de un 3 a un 4%, lo que queda como remanente de todo lo que entra. Entonces, si entran 1000 toneladas, pues van a sobrar 30 toneladas de ceniza. Ahora, a estos filtros que siempre un pulso, me imagino, son bajados, porque tienen De energía bajados, para la captación de las cenizas, ¿son nuevos? Sí, 9. Sí, tiene que ser. 9. ¿Quién te los está poniendo? Esos son de Foster Wheeler, ¿Otra huele? que es el tecnólogo original. Esos aquí en México los venden. Sería Axis Industrial. Axis, estamos trabajando con Axis. Exactamente. Y comentabas algo muy cierto, que tienen una certificación de eficiencia. Me imagino que es un SIL 4. Tienes la aprobación correspondiente. Es del 99.99%. Si fuera SIL 3, sería 99.98%. Sí, esa te la podemos mostrar, esa es la certificación del tecnólogo de Foster Wheeler. Te lo pregunto, bueno, así, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo estuve como parte de lo que es la misión de lo que es energía, dentro de una compañía, que es donde yo vengo, ¿no? Por eso que más o menos lo conocen en ese aspecto. Sí, ya sé. Por ese aspecto, si tiene, ¿por qué no tan fácil hablar? Ojalá lo tuvieran apostillado. Si fuera apostillado, de origen, es una garantía de lo que estás comentando que es cierto. Sí, ese está medido por Foster Wheeler, que, bueno, usted conoce quién es Foster Pero Wheeler. Foster Wheeler para los prenompos o los bajados. Pero me refiero a No, para la caldera. La caldera la Foster cadera. Wheeler. La cadera que es Foster Wheeler. también. Todo el equipo de la planta originalmente. Seguramente quien construye sus calderas es Liverpool. ¿Quién? Liverpool. No, hay muchas No calderas. es, están haciendo. No, esta caldera es construida y diseñada por Foster Wheeler. Yo tengo dos. ¿Alguien más? Una, ¿se intentó poner en otro municipio No. de México? Se intentó. Y otra, vi que mencionan un estudio de UNAM que tiene, ¿de ese nos pueden facilitar copia simple? Claro, miren, todos estos estudios que les mencioné, y es bien importante recalcarlo, el estudio de la UNAM, nuestra manifestación de impacto ambiental de la Semarnat, la licitación por invitación del gobierno del Estado de Hidalgo, el contrato de asociación público-privada, todos los permisos están en nuestra página de internet, son documentos Todo es públicos. público. Entonces ahí los pueden accesar. Si gustas también te lo puedo mandar por correo para que sea más fácil, pero todos los documentos son públicos. Inclusive en las páginas de gobierno, perdón, en las páginas de gobierno también pueden acceder a estas documentaciones, que son públicas también. Claro. Hablas del beneficio para el Estado de Hidalgo, para el Estado de México y en concreto para el municipio de Temascalapa que tenemos. Mire, ahí sí tenemos que, si colaboráramos en algún momento con ustedes, sí tenemos que sentarnos a ver los mecanismos. ¿Por qué? Este tipo de proyectos son asociaciones público-privadas. Eso significa que son a largo plazo. Entonces, todo el andamiaje jurídico que se hizo en el Estado de Hidalgo puede ser replicable para otros estados, porque ya hicimos la tarea difícil. Llegar hasta donde estamos nos costó 3 años estar trabajando en esto. Pero ya está, ya sabemos cómo, ya sabemos el camino, ya sabemos que obviamente podemos estar abiertos a otras entidades y sí lo podemos hacer, pero sí tiene que ser a través del mecanismo de APP. Yo no sé si tengas un visto bueno sobre vialidades, porque es una carretera alimentadora entre estados y pues eso sí nos afectaría independientemente de las cuestiones ecológicas. Totalmente. Mira, ahí estamos platicando con la SCT y estamos viendo proyectos alternos para descongestionar las vías, ¿no? Independientemente de esta planta, ya hay una congestión ahí puntualmente.
Ustedes ya van un paso adelante porque ya quieren subir Sí, ya el bar, va. les va a quedar, ahora sí que va a quedar así padrísimo y luego se va a hacer Sí, luego así. entrando en un cuello de botella, sí. Pero sí estamos haciendo estudios con la SCP para ver vías alternas y que obviamente no solamente sea para este proyecto, sino que vengan a beneficiar a todas las comunidades que interactúan ahí. Ahorita estamos en la elaboración de ellos, vemos dos alternativas muy viables, ya en cuanto me den la autorización para aplicarlo, pues ya se las vamos a ver. Es un estudio de la institución. Pero sí, por supuesto, la pregunta está considerada como tema primordial. El tema del dictamen de impacto social que tiene la Secretaría de Energía, ¿ese ya lo tiene? Sí, ¿Ya en trabajo? Ahí está. ¿Que lo desarrolla la propia Secretaría de Energía? No, la Secretaría de Energía lo pide y lo aprueba. La empresa lo tiene que desarrollar con un consultor externo que sea neutral y es la persona que lo presenta a la Secretaría y la Secretaría lo revisa y lo aprueba o lo rechaza. Y eso igual está en la información pública. Yo pues tenía una pregunta. En la slide 19, nos podías en qué situación se encontraba México. ¿Sí? Donde estaban los diferentes lugares. Colonia era el último. Yo digo que hasta Sí, en ninguno. Simplemente, ¿por qué lo pregunto? Por la situación, porque lo comentabas muy cierto, ¿no? Que esto es para países desarrollados, en un inicio, para así empezaste tu exposición. No, así, no es para países desarrollados. Bueno, es Para se está dando y donde se está el desarrollo. el desarrollo, no, países desarrollados donde está más, es donde más es relevante, ¿no? Ah, Está claro. fuerte. Aquí está. Para un país como el de nosotros, que no tenemos, desafortunadamente, ni la cultura, no tenemos la educación para poder siquiera separar la basura de nuestras propias casas, ¿qué vamos a realizar ahí? Además de esto, muy cierto, como comentaba el secretario, el trasiego de todo lo que es la basura. A lo mejor ahí adentro está todo encerradito, no huele nada, pero sabemos que todos los transportistas, ustedes han platicado con ellos, pues no tienen ese cuidado y vienen tirando como si fueran propaganda, ¿no? Lo vienen tirando y van a dejar dentro de todo esto una situación que a lo mejor no se ve y que va a quedar ahí. Pero como estaban diciendo, ¿por dónde? Venía embalado. Sí, mira, muy cierto. Lo que usted comenta tiene toda la razón. Son países educados, con un sistema jurídico estructurado, y no creo que mejor que nuestro sistema jurídico, porque sí es que se cumple. Son países que han trabajado esto ya por muchos años, pero esto es como cuando uno no sabe nadar. Si no haces el intento, nunca vas a aprender. ¿Qué vamos a hacer? Educar. Esa es la respuesta. Si no, no sé si vieron en el video, hay una parte donde están unos niños que están ahí que dicen, están en un centro lúdico. Esos centros educativos vamos a tener uno en la planta. Y sí, también quiero ser punto de la planta, va a ser de puertas abiertas para todos. Para los niños y los papás de los niños. Y para que los niños nos eduquen ambientalmente, porque desgraciadamente en mi generación, a mí nadie me educó ambientalmente, ¿no? Y es una desgracia, pero sí se puede revertir ese proceso. ¿Cómo? Teniendo centros educativos y teniendo campañas de concientización y educación bien implementadas y que vayamos de la mano con las autoridades, porque tampoco lo podemos hacer solos. Tenemos que ir a autoridades, ciudadanía y empresa a educar y a poner los medios para que la gente sí pueda separar, para que la gente sí pueda reciclar y sí pueda reusar. ¿Cómo se hace esto? Pues en trabajo conjunto con la infraestructura apropiada y obviamente también con la regulación adecuada. Hablábamos de Alemania, ¿no? Alemania que aquí está, reciclan casi el 70% de su basura. En Alemania en las casas tienen botes, orgánico y inorgánico, y tienes una cuota. Te pasas de tu cuota, Hay que pagar. pagas. ¿Sí? Y entre más te pases, más cara. Igualito. Sí, sí pagas Pero es cultura. Ahora, Alemania empezó acá. Alemania empezó acá. A lo mejor Todo el mundo empezó acá. Todos empezamos abajo. Todo empezó acá. Ahora, lo que yo sí me hago la pregunta es ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser primer mundo o queremos seguir como estamos? ¿Por qué no podemos ser primer mundo? ¿Son más inteligentes los alemanes que nosotros? No, entiendo y de verdad, yo como colectivo, yo los conocí al 100%.
les damos proyección. Digo, yo entiendo la molestia del frente, entiendo al final del día es parte de la comunidad y la población, y la tenemos que respaldar porque somos autoridades y tenemos que estar al frente de las inconformidades que ellos manifiestan. Es por eso que fue el hecho de que Flor se dio la tarea de contactarlos, de buscar ahí la oportunidad precisamente de que estuviera en medio de aquí, porque desde aquí tiene que salir todo. Digo, nosotros, bueno, al menos yo todavía no entiendo muy bien al 100% toda la situación y la funcionalidad, pero sí es un tanto cuanto complicado el hecho de que la propia ciudadanía no se acepte como tal. Sí, claro. O sea, digo, vamos a seguir teniendo diferentes cuestionamientos, vamos a tener que seguir haciendo esto más grande de manera a lo mejor global en cada una de las comunidades, que sé yo, un ejemplo, no sé cómo decirlo así, pero para que la propia ciudadanía se dé cuenta y que las propias dudas que ellos tengamos, que las estén. A veces nos abordan a nosotros y no sabemos qué decir. No, y estamos abiertos, y créanme que les agradecemos mucho el foro, porque todo cambio genera incertidumbre, y esto es normal. Y más cuando la palabra basura, desgraciadamente, cuando uno dice basura, quién sabe de quién será. Mía no es mi problema. Es el problema de nadie, que todo el mundo generamos un kilo al día. Esto nos permite a nosotros difundir el proyecto, el que sí tengamos conciencia que lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que no se debe de hacer. Enterrar basura es lo que no se debe de hacer, porque contaminas el agua y contaminas el aire, y además generas enfermedades, y tiene un costo tremendo. Lo que sí podemos hacer es iniciar con este tipo de proyectos. México tiene que ya cambiar, es uno de los países más rezagados en materia ambiental y en el tratamiento de residuos sólidos a nivel mundial. Esto tiene que cambiar, si no, ¿qué le vamos a dejar a los hijos? Aquí hemos platicado, comentaba mi licenciado, con un paca de cierto volumen, cierto peso. En este caso, Mascarapa, ¿qué va a poder hacer? ¿Nadie va a poder llevar su basura ahí con ustedes? Como le comentaba hace rato, sí podemos hacerlo, pero sí tenemos que hacerlo de manera institucional y que marca la ley. Para eso implica que tengamos que hacer una PP para que sea a largo plazo, para conveniencia de ambas partes. A veces nos resulta decir a largo plazo, más que luego, ¿qué va a pasar? Imagínense, yo le voy a resolver el problema de los residuos sólidos a Pachuca, por decirlo, una ciudad mediana, y ellos dejan de invertir en rellenos sanitarios, dejan de invertir en toda la infraestructura que se requiere para el tratamiento de los residuos, dejan de contratar a la gente que los maneja y se empieza a hacer este proyecto. Imagínense que yo de mi parte como empresa le digo al año 2, híjole, ¿qué crees? No me interesa trabajar con Pachuca. ¿Cómo los pongo? Es a lo que iba precisamente. ¿Cómo los pongo? Ahí manejamos. Los haría quebrar, ¿estás de acuerdo en el sentido de manejo de residuos? No es solamente conveniencia de la empresa, no. Es que imagínense todo lo que implica en infraestructura esto. Así como también Pachuca no puede decir, sí, te voy a comprar la energía, etc. Y que a los 2 años me diga, ya cambié de... O sea, mientras yo cumpla mi tarifa. lo que pasó, ¿dónde estaba? En Chicago. Es que en Chicago no hicieron una APP. No hicieron una APP, hicieron un contrato con un gobierno. Entonces se acabó el cuatrienio que es allá. Que llega a la parte de ese proyecto y vamos. Eso es lo que no puede volver a suceder. Y digo, qué bueno que ya lo vivimos como experiencia, que pasó allá. Pero no puedes hacer este tipo de inversiones que implican un manejo de un tema tan fundamental como para los 2 años decir si puede ser específico. Ustedes ya tienen un consolidado WhatsApp con el Estado Unido únicamente. Sí. Son 3 centros de separación permanente, Tula, Mineral y Huichapan. Y la planta per se también es un centro de ahí también se va a generar ese punto, o sea, tendrían que ser esas 4. Es lo que pues, yo me saca la duda, ¿no? ¿Es solamente única y exclusivamente para el algo o debe entrar, o sea, por el DF? El DF de momento no lo tenemos contemplado. O sea, si llegara a haber algún acuerdo, pues lo podemos hacer ya. Miren, el proyecto fue pensado para el algo. Y sí tenemos que ser cabales en el cumplimiento. Si ya después de cumplir con Hidalgo hay espacio, y yo creo que sí lo puede haber, entonces sí ya podemos, obviamente yo quisiera que ustedes estuvieran, porque somos vecinos, ¿no? Sería lo más natural y lo más conveniente.
lo podemos hacer, es cuestión que lo analicen ustedes y que vamos a estar platicando. Perdón, señor presidente. Bueno, son algunas cosas que, digo, de alguna manera, pues yo creo que no es para Hidalgo, porque está hecho como para la medida para el Distrito Federal. Hablabas de la México-Pachuca, hablabas del ferrocarril. El ferrocarril circula para Veracruz, no para Pachuca. Entonces, digo, son cosas que sí tenemos que de alguna manera nosotros preguntarlas. Pero, digo, el tema a lo mejor, pues sí, efectivamente nos hace muchísima falta de cultura en el tema de la separación, pero también, lo que también nos preocupa, y lo decías tú, pues allá el problema, las leyes sí están y se aplican. Aquí el tema es que la ley no se aplica, y está mal que yo lo diga, porque yo soy presidente municipal. Ese es el temor a veces de nosotros mismos de decir, bueno, sí, las normas oficiales existen, pero aplícalas y hazlas valer. Ese es donde nosotros, y yo creo que el propio frente o todos los ciudadanos tenemos ese temor, vamos a decirlo así, porque finalmente, pues eso es de lo que adolecemos en nuestro país, que tenemos que pensar en buscar a llegar a ser de los del primer mundo. Pues yo creo que todos quisiéramos esa parte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacerlo desde nosotros mismos. Claro, eso es un tema ya muy particular, pero digo, a lo mejor ese es el tema de la verdadera incertidumbre. Si supiéramos, bueno, si no se genera, si realmente se van a tomar como parámetros, pues son temas que habría que ir revisando. Sí sería importante, digo, el tema de decir, bueno, pues me surge alguna duda, bueno, si se embala ahí en los centros de recolección, no se tiene esa tecnología que se pretende tener en esta planta. O sea, ahí no hay esa tecnología. ¿Eso por qué no se ha hecho? ¿Cuál tecnología? Pues donde tiras la basura y una maquinita saca el acero. Porque no se puede estar invirtiendo en cada centro. Pero lo mejor es hacer una inversión consolidada. Lo que sí se invierte, que no es poca cosa, sí hay bandas transportadoras, sí hay compactadoras, sí hay embaladoras, que no puede, o sea, sí es una inversión importante. ¿Y eso lo podemos conocer? Sí, claro, cuando gustan podemos ir a mirar de la reforma para que vean el proceso de embalaje. Pero no es, ahí no tenemos los lectores ópticos. Vamos a poner en Cancún. No, ojalá. No existe la tecnología. En esos centros lo único que hacemos es separar manualmente y compactar y embalar. Para que todo el proceso necesita la inversión fuerte o más representativa hacia aquí. Y también por consolidación, por hacer como economías de escala. Quiero entender entonces que si nosotros como municipio entráramos a estos centros de transferencia, deberíamos de cumplir todas las normas y requerimientos que ustedes establecen para poder hacer esos bloques. Claro. Sí, ustedes entraron, ustedes dispondrían directamente en la planta. Es que ahí tienen esa facilidad, ¿no? Sí, exacto. Ahí también se hace. Exacto. Es más, en la planta ya no se compacta. Ahí ya se va directamente a reciclar. Para seleccionar. Exactamente. Y sí, presidente, de lo que es el cumplimiento de leyes, coincido con usted, pero también tenemos que apostarle a que se cumplan. Esta planta tiene muchísimas regulaciones de por medio, no nada más la de Semarnat, que es súper estricta. Ya la norma 098 que hoy día vimos, yo les hablaba de normas europeas y de la EPA. Créanme que la Semarnat 090, la norma 098 es inclusive más estricta que la europea. Fue casi copiada de la europea y mejorada. Tenemos el contrato con el Estado, donde como cualquier contrato, si una de las partes no cumple, se rescinde. Tenemos el contrato con cada uno de los municipios. Si yo no cumplo, me rescinden. Tengo mi contrato, mi permiso de generación con la Comisión Reguladora de Energía. Si yo no cumplo, cancelan. Tengo también mi permiso de distribución. Si no cumplo, me lo cancelan. O sea, jurídicamente siéntanse tranquilos que si yo no cumplo una norma, me van a cancelar, me van a multar, me van a cerrar. No tiene por qué haber impunidad, y menos con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Tengo con la local, con la estatal, con la federal, con muchas instancias. Sí está
bajo la lupa. Bueno, escuchaba yo 3 años de un arduo trabajo, ¿no? Y lo importante que es esta empresa. ¿Y por qué no se había escuchado? A lo mejor para ustedes no éramos importantes el Estado de México. Al contrario. Pero ¿por qué nunca se había escuchado? Imagínense que yo viniera aquí a platicarles un sueño guajiro de que voy a poner una planta y que no tengo permiso de generación. O que no tengo la manifestación de impacto ambiental. O que no tengo el contrato con el Estado de Hidalgo. Bueno, yo como ciudadana a lo mejor lo pienso al revés. ¿El por qué primero esto? No. Es al revés. Al revés. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos y decir, mira, yo voy a hacer una planta. Si yo no tengo nada de lo que les mencioné, es simplemente un sueño. Es una ilusión. Ahorita ya los tienes, pero el por qué, digamos, ahorita hasta que no fue, el por qué esperar a estos problemas que ahorita se suscitó con toda la ciudadanía. No esperamos a ellos, ¿eh? Yo lo que sí quiero aclarar, no estoy aquí por sus problemas. Yo vine a exponer mi proyecto. No estoy aquí por las quejas ni por los problemas. Cada quien forma su propio juicio con la información que les mostré. Pero no estoy aquí por los problemas. Yo estoy aquí para exponer mi proyecto. Me hubieran criticado o no me hubieran criticado, de cualquier manera lo iba a hacer, estar aquí. O sea, no es una consecuencia de. Yo estoy aquí para exponer el proyecto y como les mencioné, tengo 6 meses haciéndolo. No fue ayer. No, sí. Y no es consecuencia de las críticas, ¿eh? O sea, el proyecto, como ya les mencioné, tiene este plan de difusión que hemos estado haciendo con diversos sectores, pues lleva tiempo. Pero es por eso, o sea, no es consecuencia de. Ahora sí, compañeros, ahora sí que cayó todo la eso. Hablar, sacar sus dudas. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿cuántas toneladas van a arribar diariamente, hablando del proceso de reciclaje, previa selección? ¿Cuántas necesitan quemar para generar sus 55? Si eran 55, ¿cuántas Mira, necesitan incinerar? Más o menos 1.200 toneladas. Por día. Y si van a firmar contratos con otros estados y municipios, ¿aumentarían? No, ese es el máximo. Ese es el máximo. Nos comentaba hace un momento que sí tienen capacidad, ustedes mismos lo dijeron, para que arriben más toneladas. Estas son como iniciales, y si hacen nuevos contratos... No son. A ver, ahí sí quiero aclarar algo, pero Por eso, ¿no? Sí. la capacidad de la planta para generar 55 megas son 1.200 toneladas que tienen que comprar. Para generación. Sí. Y para iniciar ya las tienen cubiertas. Al día de hoy tenemos cubiertas alrededor de 2.000 Ajá. con el estado de Hidalgo. Se van a adherir más municipios y se pueden cubrir con ellos. Pero la planta no va a incrementar. Imagínate, no porque yo le meta más basura, Significa que va a generar más megas. más energía. Claro, pero esa era entonces mi pregunta en concreto. Ahorita no han cubierto esas 1.200 toneladas que se van a ocupar para la generación de electricidad, no para el reciclaje. Ya tenemos cubiertas esas toneladas. ¿Cómo también se pueden utilizar esas toneladas? De la misma materia orgánica, les mencioné que hay una parte muy importante de materia orgánica que es a base de composta. Esa composta tiene dos fines. O la mando como composta agrícola, o la puedo secar y la puedo meter a la caldera. ¿Sí? Es una biomasa. Esa misma Productos composta. orgánicos que van a generar electricidad por medio de combustión. Así es. Exacto. Bueno, ahí entro yo. Otra pregunta. Existe un tratado, que espero que lo mencionaran, es internacional. ¿Cuál? Estocolmo. El Tratado de Estocolmo habla sobre la protección del CUP, que son componentes orgánicos persistentes que vienen generados de la combustión de productos orgánicos y generan dioxinas, furanos, clorofurados y muchos químicos que tenemos en una tabla. Y el Tratado de Estocolmo es específico en decir que los países donde México lo firmó en el año 2003, en el ratificado 2004, México lo firma y este tratado dice: protegemos de estos tóxicos, estos químicos, estos componentes a la humanidad. Y es un tratado internacional. Entonces no he escuchado hablar sobre algo tan importante que inclusive es difícil, como bueno, lo comentaba el presidente, estamos en un país muy corrupto, yo llamaría esa la palabra, y bueno, no he escuchado sobre este tratado y habla también de que los países se comprometen a buscar proyectos sustentables antes de llegar a la combustión de productos orgánicos.
Entonces, es mi duda como ciudadana. No somos de enfrente, aclaramos, también importante. Venimos representando la voz de muchos profesionistas que hay en el pueblo. ¿De dónde? De aquí, de Iztapalapa. Así es. Entonces, obviamente, pues ya llegan a una zona, área metropolitana, van a encontrar ingenieros ambientales, químicos, abogados, que van a indagar en el tema, es de lo más normal, lo comentaba, es el proceso y es también un buen método de conciencia en nuestra sociedad. Pero bueno, esas son mis preguntas en específico. El Tratado de Estocolmo es muy claro en los COP, entonces es una gran inquietud que tenemos como sociedad. Se los mencioné en la presentación. Las dioxinas y furanos se generan por la combustión, efectivamente son componentes orgánicos. ¿Sí? Y no se generan en este proceso a gran escala, se generan por el 80% de eso, el 85% de eso está en la quema forestal, en la quema de traspatio, que es lo que queremos evitar. Si tenemos una recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos eficiente, esto también tendría que disminuir. ¿Sí? Y también se generan por los automotores. Efectivamente, en cualquier proceso de combustión se generan emisiones y furanos. Y aguas ahí, no porque el Tratado de Estocolmo diga que se tienen que trabajar para dar solución. No dice que no se emitan. ¿Sí? Toda actividad industrial emite dióxido. Lo que sí hacemos es que sea lo mínimo con esta tecnología. ¿Sí? Lo mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del reciclaje. Precisamente porque la planta está limpia. Las dioxinas y furanos tienen mucho origen en los clorhidratos. Si tú le quitas los plásticos, bajan tus niveles de dioxinas y furanos muchísimo. El Tratado de Estocolmo, así como la UNED, no recomiendan ambientalmente la quema masiva de basura, que esa es otra cosa. Si hay plantas que generan energía a través de la basura, a través de la combustión, pero que les mencioné al inicio, no reciclan ni separan. Como llega la basura al horno, como las cementeras, ¿sí? Ese sí no es recomendable. Muchas gracias. Y sí, ¿puedo terminar ya mis preguntas? Ustedes como empresas ecológicas, ¿tienen credibilidad en organizaciones ambientales internacionales como Greenpeace? ¿Sí Mira, tienen credibilidad. ¿Creen en ellas como organizaciones ambientalistas? Mira, yo sí creo en los ambientalistas, pero hay que irnos con muchas reservas, porque también hay mucho oportunista y hay mucho falso profeta que desgraciadamente lucran con la desinformación y con el desconocimiento de la gente. Bueno, en concreto, mi pregunta la baso en por qué. En Europa ya la información actualmente la tenemos en el teléfono, muy a la mano. Hay grandes protestas, sobre todo en Europa. Greenpeace maneja grandes documentos de especificación de incineración, de valorización de residuos sólidos urbanos. Hay mucha información. Ahí traen una gran polémica en Europa y fuerte. Gente internacionalmente muy reconocida, químicos, ambientalistas. Por eso mi pregunta si tenían credibilidad en ellas, puesto que son un gran peso en Europa en contra de estos proyectos. Entonces es normal que como sociedad indaguemos en todos esos aspectos. Sí, yo ahí lo que les pido es una cosa, prudencia en analizar las fuentes de información. Claro. Sí vean fuentes confiables, vean la ONU, vean la Organización Mundial de la Salud, la EPA. Vean además otras que vean otras. ¿Sí? No se cierren a una sola. Y sí distingan claramente de lo que es un mass burn o una quema masiva de una que tenga reciclaje. Y ahí van a empezar a ver la gran diferencia. Es que tienen diferentes nombres. Son dos cosas muy diferentes: quema masiva o mass burn y lo que es waste to energy.